Mi ami? È la prima frase che Gesù rivolge a Pietro nel Vangelo che abbiamo ascoltato. ¿Me amas? Es la primera frase que Jesús dirige a Pedro en el Evangelio que hemos escuchado. La última, en cambio, es apacienta mis ovejas. En el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, sentimos que el Señor nos dirige estas palabras también a nosotros como Iglesia. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. En primer lugar, ¿me amas? Es una interrogación, porque el estilo de Jesús no es tanto el de dar respuestas como el de hacer preguntas que interpelan la vida. Y el Señor, que habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, nos pregunta todavía y seguirá preguntando siempre a la Iglesia, su esposa, ¿me amas? El Concilio Vaticano II fue una gran respuesta a esa pregunta. Fue para reavivar su amor que la Iglesia, por primera vez en la historia, dedicó un concilio a interrogarse sobre sí misma, a reflexionar sobre su propia naturaleza y su propia misión. Y se redescubrió como misterio de gracia generado por el amor. Se redescubrió como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo. Esta es la primera mirada que hay que tener sobre la Iglesia, la mirada de lo alto. Sí, hay que mirar la Iglesia ante todo desde lo alto, con los ojos enamorados de Dios. Preguntémonos si en la Iglesia partimos de Dios, de su mirada enamorada sobre nosotros. Siempre existe la tentación de partir más bien del yo que de Dios, de anteponer nuestras agendas al Evangelio, de dejarnos transportar por el viento de la mundanidad para seguir las modas del tiempo o de rechazar el tiempo que nos da la providencia de volver atrás. Pero estemos atentos. Ni el progresismo que se adapta al mundo, ni el tradicionalismo que añora un mundo pasado son pruebas de amor, sino de infidelidad. Son egoísmos pelagianos que anteponen los propios gustos y los propios planes al amor que agrada a Dios, ese amor sencillo, humilde y fiel que Jesús pidió a Pedro. ¿Me amas tú? Redescubramos el concilio para volver a dar la primacía a Dios, a lo esencial, a una Iglesia que esté loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama, a una Iglesia que sea rica de Jesús y pobre de medios, a una Iglesia que sea libre y liberadora. El concilio indica a la Iglesia esta ruta, la hace volver, como Pedro en el Evangelio, a Galilea, a las fuentes del primer amor, para redescubrir en sus pobrezas la santidad de Dios. También nosotros, cada uno de nosotros tiene la propia Galilea, la Galilea del primer amor, y también singularmente cada uno de nosotros está invitado a volver a la propia Galilea para escuchar la voz del Señor que dice, sígueme. Está allí para encontrar en la mirada del Señor crucificado y resucitado la alegría perdida, para concentrarse en Jesús. Reencontrar la alegría. Una Iglesia que ha perdido la alegría, ha perdido el amor. El Papa Juan en sus últimos días escribía, esta vida mía que llega a su fin no podría terminar mejor que concentrándome totalmente en Jesús, Hijo de María, grande y continuada intimidad con Jesús, contemplado en imagen, niño crucificado, adorado en el sacramento. Esta es nuestra mirada alta, nuestra fuente siempre viva, Jesús, la Galilea del amor. Jesús que nos llama, Jesús que nos pregunta, ¿me amas? Hermanos, hermanas, volvamos a las límpidas fuentes de amor del concilio. Reencontremos la pasión del concilio y renovemos la pasión por el concilio.
Abismados en el misterio de la Iglesia Madre y Esposa, digamos también nosotros con San Juan 23, que la Iglesia viva la alegría. Si no se alegra, se contradice a sí misma porque olvida el amor que la ha creado. Y, sin embargo, ¿cuántos entre nosotros no logran vivir la fe con alegría, sin murmurar y sin criticar? Una iglesia enamorada de Jesús no tiene tiempo para conflictos, para venenos y polémicas. Que Dios nos libre de ser críticos e impacientes, amargados e iracundos. No es solo cuestión de estilo, sino de amor, porque el que ama, como enseña el apóstol Pablo, hace todo sin murmuraciones. Señor, enséñanos a mirar alto, a mirar la iglesia como la ves tú. Y cuando seamos críticos y estemos insatisfechos, recuérdanos que ser iglesia es testimoniar la belleza de tu amor, es vivir respondiendo a tu pregunta. ¿Me amas? No es ir como si fuéramos en una vigilia fúnebre. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Segunda palabra, apacienta. Jesús expresa con este verbo el amor que desea de Pedro. Pensemos precisamente en Pedro. Era un pescador de peces y Jesús lo transformó en pescador de hombres. Ahora le asigna un nuevo oficio, el de pastor, que nunca había ejercitado. Y es un cambio, porque mientras el pescador toma para sí, atrae hacia sí, el pastor se ocupa de los otros, apacienta a los otros. Es más, el pastor vive con su rebaño, alimenta a las ovejas, se encariña con ellas. No está arriba como el pescador, sino en medio. El pastor está delante del pueblo para marcar el camino, en el medio del pueblo como uno de ellos y detrás del pueblo para estar cerca de aquellos que van con retraso. El pastor no está arriba como el pescador, sino en el medio. Esta es la segunda mirada que nos enseña el concilio, la mirada en el medio. Estar en el mundo con los demás y sin sentirnos jamás por encima de los demás, como servidores del reino de Dios. Llevar la buena noticia del Evangelio a la vida y en las lenguas de los hombres, compartiendo sus alegrías y sus esperanzas. Estar en medio del pueblo y no sobre el pueblo. Esto es un pecado feo del clericalismo que mata a las ovejas. No las guía, no las hace crecer, las mata. Qué actual es el concilio. Nos ayuda a rechazar la tentación de encerrarnos en los recintos de nuestras comunidades, comodidades y convicciones, para imitar el estilo de Dios que nos ha descrito hoy el profeta Ezequiel. Ir en busca de la oveja perdida y hacer volver al rebaño a la descarriada, vendar a la que está herida y curar a la enferma. Apacienta. La Iglesia no celebró el concilio para contemplarse, sino para darse. En efecto, nuestra Santa Madre jerárquica, que surgió del corazón de la Trinidad, existe para amar. Es un pueblo sacerdotal, no debe sobresalir ante los ojos del mundo, sino servir al mundo. No lo olvidemos. El pueblo de Dios nace extrovertido y rejuvenece desgastándose, porque es sacramento de amor, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Hermanos, hermanas,
Volvamos al concilio, que ha redescubierto el río vivo de la tradición sin estancarse en las tradiciones, que ha reencontrado la fuente del amor, no para quedarse en el monte, sino para que la Iglesia baje al valle y sea canal de misericordia para todos. Volvamos al concilio para salir de nosotros mismos y superar la tentación de la autorreferencialidad, que es un modo de ser mundanos. Apacienta, repite el Señor a su Iglesia, y apacentando, supera las nostalgias del pasado, la añoranza de la relevancia, el apego al poder, porque tú, pueblo santo de Dios, eres un pueblo pastoral. No existes para apacentarte a ti mismo, sino a los demás, a todos los demás, con amor. Y si es justo tener una atención particular que sea para los predilectos de Dios, es decir, para los pobres, los descartados, para ser, como dijo el Papa Juan, la iglesia de todos, en particular la iglesia de los pobres. ¿Me amas? Apacienta, concluye el Señor, mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. No piensa solo en algunas, sino en todas, porque las ama a todas, las llama a todas afectuosamente mías. El buen pastor ve y quiere a su grey unida, bajo la guía de los pastores que le ha dado. Quiere, tercera mirada, la mirada de conjunto, todos juntos. El concilio nos recuerda que la Iglesia, a imagen de la Trinidad, es comunión. El diablo, en cambio, quiere sembrar la cizaña de la división. No cedamos a sus lisonjas, no cedamos a la tentación de la polarización. ¿Cuántas veces después del concilio los cristianos se empeñaron por elegir una parte en la Iglesia sin darse cuenta que estaban desgarrando el corazón de su madre? ¿Cuántas veces se prefirió ser hinchas del propio grupo más que servidores de todos, progresistas y conservadores antes que hermanos y hermanas de derecha o de izquierda más que de Jesús? Erigirse como custodios de la verdad o solistas de la novedad en vez de reconocerse hijos humildes y agradecidos de la Santa Madre Iglesia. Todos somos hijos de Dios, todos hermanos en la Iglesia, todos Iglesia, todos. El Señor no nos quiere así. Nosotros somos sus ovejas, su rebaño, y solo lo somos juntos, unidos. Superemos las polarizaciones y defendamos la comunión. Convertámonos cada vez más en una sola cosa, como Jesús suplicó antes de dar la vida por nosotros. Que nos ayude en esto María, Madre de la Iglesia, que acreciente en nosotros el anhelo de la unidad, el deseo de comprometernos por la plena comunión entre todos los creyentes en Cristo. Dejemos de lado los ismos. Al pueblo de Dios no le gusta esa polarización. Al pueblo de Dios es el santo pueblo fiel de Dios. Esta es la Iglesia. Es hermoso que hoy, como durante el concilio, estén con nosotros los representantes de otras comunidades cristianas. Gracias por su presencia. Te damos gracias, Señor, por el don del concilio. Tú, que nos amas, líbranos de la presunción de la autosuficiencia y del espíritu de la crítica mundana. Líbranos de la autoexclusión. Tú, que nos apacientas con ternura, condúcenos fuera de los recintos de la autorreferencialidad. Tú, que nos quieres una grey unida, líbranos del engaño diabólico de las polarizaciones, de los ismos. Y nosotros, tu Iglesia, con Pedro y como Pedro te decimos: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos.